Pues sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Guanajuato, especialmente pues a la rama de León y a la doctora Quintana por su amable invitación el día de hoy a dar un tema que me apasiona mucho. Es uno de los tumores que se ha ido descubriendo afortunadamente cada vez más y que el día de hoy permite una curación del 98%. Y ha sido es un poco histórico, pero a la vez es lleno de mucha ciencia y vamos a explicar un poquito del día de hoy de qué es lo nuevo en esta patología. Con fines de esta charla no reporto intereses comerciales. Si nos remontamos un poco en el tiempo, y me gusta mucho esta diapositiva, porque el cirujano George Bartish fue el primer cirujano en retirar un ojo en un paciente con cáncer ocular. Esto fue por ahí de los finales de los 1500, cercanos a los 1600. Esto era previo a que Miguel de Cervantes escribiera El Quijote de la Mancha. Galileo apenas iba a observar las lunas de Júpiter y él ya estaba describiendo acerca de los tumores del globo ocular y tenía una forma muy peculiar de describirlos clínicamente. Afortunadamente, el interés de esto empezó desde ese momento. Fue posterior con el doctor Albert von Graf, que él fue capaz de publicar de los primeros papers y los primeros dibujos de estas enfermedades. Y de hecho, él dibujó un melanoma coroideo cuando antes no había fotografía. Y este arte, pues, es muy, muy bueno a la fecha. Cuando yo empecé mi fellow, después de haber hecho oftalmología y retina en el Hospital de la Ceguera, inicié mi fellow con la doctora Carol Shields y me acuerdo de las primeras veces que realmente me enfrenté a estas imágenes, a estos pacientes, que veía, a mí todas las manchas me parecían iguales. En el caso de estas fotos, si repasamos rápido, hasta cierto momento los vemos todas similares, pero tal vez vas aprendiendo y básicamente yo los veía así, manchas por doquier, sin ningún tipo de diferencia entre ellos. Fue hasta que los doctores con el día a día bajo su tutela, pues fui entendiendo un poco más de estas manchas y la diferencia entre ellas. Mis profesores, el doctor Jerry Shields y la doctora Carol Shields, saltaron a la fama por esta mnemotecnia que ellos describieron hace ya tiempo atrás. Esta mnemotecnia que hoy por hoy sabemos como residentes, siempre nos lo preguntan en los exámenes y ha pasado a la historia, es to find small ocular melanoma using helpful hints daily. Esta mnemotecnia nos ayuda a poder diagnosticar melanoma de coroides, similar a lo que en su momento fue el ABCDE del melanoma de piel. Si repasamos qué significa la mnemotecnia, la T era de grosor, de thickness, y esto era cualquier masa que tuviera un grosor mayor a 2 milímetros por ultrasonido. Antes del ultrasonido, esto se hacía pues más clínicamente hasta que pues cada vez se fue introduciendo más. F es de fluido, es la presencia de líquido subretiniano, pues cercano a la lesión o debajo de la fovea. Y aquí es donde describieron los receptores peludos o shaggy photoreceptors, que son vistos en esta enfermedad por líquido crónico y de escaso tamaño. Symptoms es la S y eso se refiere a baja de agudeza visual. La O es de pigmento naranja. Inicialmente, cuando se describió, únicamente veían esta maraña de telaraña, como una telaraña de pigmento de color naranja sobre la lesión y no se sabía más. A veces se podía confundir con otro tipo de pigmento naranja y hoy por hoy ya sabemos que se observa mejor en la autofluorescencia. M de márgenes es de menos de 3 milímetros del nervio óptico. Estas lesiones que se mantenían cercanas al nervio óptico tenían mayor riesgo de ser melanomas. U del ultrasound hollow, de que fuera hipoecogénico en su centro. H de que no hubiera halo, porque el halo, siempre que lo vemos, es lo más positivo. Ese es un nevo súper, súper benigno y nunca va a evolucionar a melanoma. Entonces, el hecho que no tenga halo, eso lo hacía más riesgoso.
y la ausencia de drusas, porque las drusas hablan de cronicidad, diciendo que es una lesión que ya lleva mucho tiempo en el polo posterior. Esto los saltó a la fama a los doctores, esta mnemotecnia que nos ayuda de forma sencilla a ver las características que necesitamos ver en una lesión, pero sabemos y sabemos que nos pueden sacar de aprietos. Este es un caso que me refirieron a mí de Guadalajara. Vemos en la foto del lado izquierdo, en el fondo de ojo, una lesión que es paramacular inferior y podemos apreciar pues lo que parecería pigmento naranja. Es coloración cafezosa y muy probablemente tenía líquido subretiniano. Entonces, pasamos a la fluorangiografía misma que tiene una utilidad muy limitada en el melanoma, pero si vemos el ultrasonido, alcanzamos a ver una lesión que es hipoecogénica en su centro. Sin embargo, si somos muy detallistas, alcanzamos a ver en el ápice de esta lesión una hiperecogenicidad. Entonces ya no nos está pareciendo tanto un melanoma, no lo sé. Entonces, vemos en la autofluorescencia este pigmento naranja que resalta como pocas lesiones en el fondo de ojo. Y en el OCT vemos una lesión en forma de domo, vemos el líquido subretiniano, pero alcanzamos a ver algo que era algo, perdonen, y alcanzamos a ver algo que es uy, alcanzamos a ver una lesión que es de domo, en forma de domo, tiene retracción de los fotorreceptores y vemos que hay una gran sombra acústica. Si hubiera más una trama que es más vascular, esto pudiera ser incluso un hemangioma macroideo, pero vemos que si todos los signos están positivos, esto es un melanoma. Nos volvimos buenos clínicamente diagnosticando melanomas, pero ¿será posible que podamos anticiparnos incluso a la aparición de un melanoma? Y uno de los proyectos más grandes que llevamos a cabo cuando estuve haciendo mi residencia, yo tuve el honor de haber sido invitado por la doctora al paper acerca de su nueva mnemotecnia diagnóstica. Analizamos 3.800 casos, yo mismo me tocó revisar como 1.500 expedientes y poniendo toda la información necesaria en análisis, vimos que existen nuevos datos clínicos, pero sobre todo por estudios eh, que nos predicen la apariencia de un melanoma. Entonces, es de este estudio que la doctora y el doctor Shields, doctora Carol y el doctor Jerry hicieron la nueva mnemotecnia que ahora se llama To Find Small Ocular Melanoma, pero Doing Imaging. A lo que quieren llegar con esta mnemotecnia es que ya necesitamos muchos estudios, el diagnóstico no solamente clínico, sino que aparte necesitamos realizar estudios para hacer un diagnóstico adecuado de melanoma. En esta nueva mnemotecnia, la T permanece siendo thickness, F sigue siendo fluido, S sigue siendo symptoms, O sigue siendo pigmento naranja, pero M en lugar de márgenes ahora se volvió el ultrasonido que es melanoma hollow y se elimina la presencia de drusas y el halo y ahora es diámetro. Un diámetro mayor de 5 milímetros eh, nos sugiere que es una lesión que pudiera ser melanoma. Luego, de una forma muy sencilla, básicamente los doctores nos dijeron qué son los estudios que tenemos que pedir cuando queremos sospechar melanoma. Básicamente, estos son los estudios, que es ultrasonido, OCT, leer la agudeza visual y documentarla, hacer una autofluorescencia, otra vez ultrasonido, porque es doblemente importante hacer un ultrasonido en melanoma, y por último, fotografía de fondo de ojo. Si ven aquí, no sale la fluorangiografía. Entonces, la fluorangiografía es un estudio que, si bien sirve para muchas lesiones de la retina, no es tan importante para el melanoma, porque hay otros que nos dan pues, más información. Y de esa misma cohorte de pacientes, hicimos otro análisis en el cual dijimos cuáles son de todas las características las que más peligrosas son. Y en este artículo que también tuve el honor de participar, vimos que una baja visual y presencia de pigmento naranja es lo que más riesgo tiene a evolucionar a melanoma. Si vemos una lesión que tiene disminución de hueso visual y pigmento naranja, hay que revisarla pues muy de cerca. Suponemos que encontramos un melanoma, ¿no? Y eso es como que el tope donde todos podemos trabarnos, porque ya diagnosticamos el melanoma. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay muchos tratamientos hoy en día.
Afortunadamente, los tratamientos que tenemos disponibles permiten el 98% de curación en tumores incluso grandes. No hay que olvidar que el gold estándar desde este momento y desde 1580 fue la enucleación. Aún se mantienen buenos resultados cosméticos en los pacientes y es posible incluso rehabilitar algunos que ya han sido tratados antes. Pero el gold estándar del melanoma coroideo hoy por hoy es la braquiterapia. La radiación, como les repito, es sumamente efectiva, permitiendo el 98% de curación. Y los dos tipos de radiación aceptados para esto son braquiterapia y radiocirugía, con cualquiera de los tipos. Hay una pérdida de agudeza visual de 3 líneas, más o menos en el 50% de los pacientes, y y pueden haber algunos efectos vasculares, como por efecto de la radiación. Esto afortunadamente ya sabemos cada vez más. Y me gustaría platicarles de este caso clínico que tuvimos. Este paciente, este caballero era de Tamaulipas y un año previo él había tenido un defecto en el campo visual inferior del ojo derecho, acompañado de miodesopsias. Fue a revisión con su oftalmólogo, quien diagnosticó un desprendimiento de vítreo posterior muy asertivo. Y 2 meses previos había tenido y siguió con su vida. Luego regresó con el oftalmólogo porque esta vez había tenido una disminución paulatina de la visión en ojo derecho y el oftalmólogo pues diagnosticó un desprendimiento de retina total. De esos desprendimientos de retina en los cuales hay demasiado fluido, a veces no nos permite ver el agujero causal, entonces prosiguió con una reparación con facoliovitrectomía más silicón. Oh, sorpresa, que cuando estaba en quirófano, aplacando la retina, aparece una lesión subretiniana de gran tamaño en la porción superior del ojo. Y esto es un caso real, es un caso que nos llegó y que debido a la confianza del doctor, pues les mostramos la evolución. En ese momento, él mejoraba agudeza visual cuenta de 2 metros y le pusimos de nombre incidentaloma. Es un tumor que no sospechábamos que pues ¿cómo se llama? Se vio después de la cirugía o durante la cirugía. En esta forma compuesta se alcanza a ver lo previamente dicho. Vemos que ocluía parcialmente la silueta de la papila, veíamos pliegues en la mácula y vemos donde hizo la retinotomía inferior, que está perfectamente aplicada a la retina. Fue una cirugía de retina muy bonita. Vemos en la exploración, grabé con mi 20 dioptrías y con mi celular, alcanzamos a ver los bordes de la lesión. Vemos que es una lesión que es de gran tamaño y que está elevada, e incluso podemos alcanzar a ver el pigmento naranja. Y un tip que aprendí ahí con los doctores Shields fue que el tamaño que podemos calcular el tamaño clínicamente con el uso de nuestro lente de 20 dioptrías. Las medidas clínicas básicamente es que si cabe dentro de la imagen del lente de 20 dioptrías, la lesión mide más o menos 12 milímetros, y si cabe dentro de un lente de 28 dioptrías, la medida más o menos es de 18 milímetros. En la ecografía que hizo la doctora Sara González, que aquí está en el equipo, podemos ver pues asertivamente que es una lesión retrosilicón que se ve pues con características sumamente hipoecogénicas y como ustedes sabrán y los ecografistas sabrán, esto fue una proeza porque fue muy difícil de hacer con silicón de por medio. Pero pues esta era la poca autofluorescencia que se pudo sacar, pero se alcanza a ver ahí pigmento naranja en la superficie. El OCT, nuevamente, veíamos un poco líquido residual con alguna extensión de fotorreceptores y una lesión de domo coroidea. Y al realizarle la biopsia, confirmamos que era una lesión melanocítica típica compatible con melanoma de coroides. En este paciente en particular, debido a sus dimensiones grandes, le propusimos darle radiocirugía estereotáctica con Gamma Knife. Y la ventaja de esto es que se hace en un procedimiento y es mucho más barato en este momento que la braquiterapia. El tratamiento básicamente es marcar dónde están los tumores con unas tomografías de control y vamos seleccionando pues esas estructuras oculares que queremos que no les llegue radiación, como el ojo contralateral, el nervio óptico ipsilateral y la córnea ipsilateral.
Entonces se hace un planeamiento, se hace una modelación, una simulación con ayuda del radiooncólogo y el físico nuclear y llegamos a la mejor simulación para dar a ese paciente. Para que vean más o menos, el paciente llegó en junio del año pasado, hacia julio, que fue un solo mes, la lesión empezó a reducir sumamente rápido. Podemos ver que hay desaparición de los pliegues de mácula y se comienza a ver completamente la papila. Y hacia septiembre había completamente reducido por completo. Ya había tenido una mácula completamente saludable con un nervio óptico bastante descubierto. La lesión se hizo plana. Y digo, por cuestiones de tiempo me voy a ir un poco más rápido, pero hicimos otros estudios en los cuales empezamos a ver con el uso de OCTA, que está muy de moda en retina, los cambios vasculares que puede haber después del tratamiento de estos pacientes. Y comparamos estas regiones, tanto en plexos superficiales como profundos, y alcanzamos a ver que existen algunos cambios que se anteceden a los cambios clínicos de una maculopatía por radiación. De tal manera que ahora podemos anticiparnos a la aparición de edema macular para tratar de mantener con uso de antiangiogénico pues una mácula por demás sana. Y también aprendimos cómo se ve microvascularmente por OCT los cambios de ojos posradiados y vemos cómo hay pues bastante cierre vascular, sobre todo en las áreas alrededor del tumor. Y como les repetía, incluso puede no haber cambios clínicos, pero ya hay cambios en el OCTA y esto es sumamente, pues, impresionante. Y sabemos que podemos ahora anticiparnos a la aparición de retinopatía por radiación. La doctora McCannell, ella reportó que el silicón en cavidad vítrea con varios modelos prevenía la radiación. En este paciente puede ser que por eso pues le ha ido bastante bien. Y los doctores Shields hicieron grandes estudios acerca del uso de Avastin intravitreo eh, cada 4 meses después de la braquiterapia para prevenir la retinopatía por radiación. Ustedes saben que aquí en México pues no está avalado el uso de Avastin intravitreo, pero tenemos alternativas como usaron Kim y Houston de ranibizumab, mismas que se usan en nuestros pacientes. Y ha llegado a tal grado que no solo podemos a veces garantizar o pronosticar un buen resultado de un ojo con melanoma uveal post-tratamiento. Desde el COMS que decían, bueno, les va igual si les hace braquiterapia o los enuclean con fin de sobrevida, hasta ahorita que podemos anticiparnos a la aparición de edema macular incluso, y ya podemos predecir incluso por características del paciente si la agudeza visual se va a mantener buena o mala previo al tratamiento. Y este es un nomograma que está disponible en esa página de internet y que cualquiera puede llenar y te dice qué porcentaje de pobre agudeza visual o buena agudeza visual va a tener un paciente post-tratamiento. Entonces ya está bastante refinado y por una sumatoria de puntos te da un score que le puedes dar al paciente. Bueno, entonces la tendencia es cada vez encontrar melanomas más chicos con uso de los estudios multimodales y ahora se están enfocando mucho en cómo tratar melanomas pequeños. Y a mí me tocó formar parte de este experimento que se estaba llevando con una nanomolécula que se llama Aura O11. Y esta es una inyección y si se imaginan, actúa de una forma similar a la terapia fotodinámica, en la cual pues se impregna esta sustancia a la superficie del tumor y aplicándole una luz activadora, pues genera necrosis tumoral. Afortunadamente, pues hasta ahorita sigue pues en los trials y ha demostrado ser tanto segura como efectiva, entonces únicamente están en las últimas cortes de expansión para poder liberarlo al público en general, pero va a ser bastante interesante ver cómo empieza a ir a largo término estos pacientes. Sabemos que causan inflamación como uveitis y vitreitis, pero afortunadamente esto ha sido manejable hasta este momento. Agradezco mucho la invitación. Quisiera aprovechar pues el foro que tenemos el día de hoy para pues compartirles mis redes sociales y para compartirles que en YouTube va a estar esta plática y que vamos a tener una charla pues de nuestro grupo de oncología ocular. El próximo 25 de noviembre es completamente gratuita a las 8:30 de la noche y
va a tratar acerca de cómo dar malas noticias cuando nuestro paciente tiene riesgo de ceguera o cáncer ocular. Lo va a impartir, lo coordina el doctor Eric Pérez, radiooncólogo del equipo, y la panelista va a ser la doctora Leslie Thompson, que ella tiene un doctorado en la pérdida de la agudeza visual por la Universidad de Bristol. Ella es una persona muy proficiente que nos puede enseñar mucho y nos va a decir las técnicas correctas de cómo dar malas noticias a nuestros pacientes, ya seamos corneólogos, retinólogos, oncólogos oculares. Va a estar muy bueno. Y la doctora Beatriz Patiño, que es especialista en baja visión, va a estar presente para compartirnos muchos tips. Entonces, estoy libre para preguntas y pues muchas gracias. Espérame poquito, ¿sí? Espérame. ¿Tú quieres que solamente te ponga atención a ti? Muy bien, muchas gracias, David. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, ya sea que la escriba en el chat o si gustan abrir sus micrófonos para hacerla directamente. Vamos a ver. ¿Nadie? Hola, David. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Felicidades por tu presentación. Muchas gracias, Oye, doctor. yo quisiera saber cómo funciona el bevacizumab para evitar la retinopatía por radiación y por qué cada 4 meses. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Yo también tenía esa duda. Le preguntaba a la doctora por qué había escogido 4 meses y ella lo decía que era como un tratamiento profiláctico. Realmente fue una decisión personal, pero sabemos incluso por cómo reaccionan las membranas neovasculares en OCTA que tiene un efecto mucho más corto. A mí me gustaría algo que pues abarcara mucho más tiempo, pero bueno, al final es algo muy novedoso que la doctora Carol Shields empezó a implementar y en sus estudios de largo plazo demostró que sí había una diferencia entre creación de edema macular. Eso respecto al por qué cada 4 meses y por qué bevacizumab, yo diría porque básicamente la retinopatía por radiación es un poco indistinguible clínicamente de la retinopatía diabética. Comparten muchas similitudes. Uno ataca la retinopatía diabética, es una disfunción endotelial, y al final la retinopatía por radiación es una disfunción de pericitos. Al final los dos afectan de una u otra manera al capilar, entonces es una microangiopatía. De tal manera que empieza a haber pues muerte capilar y muy similar a la diabetes, empieza a haber una producción de VEGF. Y no es tanto, y a veces esto se pone peor por la muerte tumoral, se llama síndrome de toxicidad tumoral, y este síndrome es una producción masiva de VEGF y es lo que generalmente cuidamos en el postquirúrgico de la radiación. Entonces, es una muy buena pregunta. Todo esto yo, alguna vez, pues me generó duda porque, por ejemplo, tenemos otros muchos, como demostraron el ranibizumab, si el brolucizumab, pues tal vez tenga un uso, ¿no? Pero yo creo que es muy emocionante saber con el OCTA qué resultados a largo plazo. Nosotros monitorizamos aquí en Monterrey con OCTA después de tratar a los pacientes para tratar de antecedernos a esta respuesta clínica de la radiación. Un gusto, doctor. Dice, buenas noches, el doctor. El doctor Melvin pregunta si indicas la biopsia y cuándo hay que hacerla. Muchas gracias, doctor Melvin. Un placer. Gracias por estar el día de hoy. La biopsia, ¿cuándo la vamos a hacer en melanoma? Yo diría siempre. Y la razón no es por la que podemos creer de primera intención. Generalmente cuando uno piensa en tumores y piensa en biopsia, es para mandar estudio patológico. Pero a veces ya con las nemotecnias, muchas veces más, así como el melanoma de piel, ya sabemos que es melanoma y no necesitamos que nos digan que es melanoma,
pero nos ayuda mucho para el pronóstico. Y similar al melanoma de piel, que ellos utilizan el grosor, nosotros lo mandamos a estudio de citogenética. Vamos a estudiar en ese tumor cuáles son las anormalidades cromosómicas, qué cromosomas están mutados, y con eso vamos a decir al paciente si qué riesgo tiene de que ese tumor se disemine mucho más por el sistema, por el cuerpo. Una forma muy fácil de acordarse es que el cromosoma más importante es el cromosoma 3. Si tenemos una monosomía del cromosoma 3, que es una pérdida del cromosoma 3, entonces ese tumor es sumamente maligno en diseminación y existe un gran riesgo de diseminación al resto del cuerpo. Pero si hay una disomía del 3, entonces ese melanoma, digamos que no es tan malo. Hay otros cromosomas que se analizan, pero de forma sintetizada, eso es para lo que se usa. Entonces, la biopsia se hace casi siempre, incluso los seguros lo piden, ellos pensando en patología, pero aquí en Estados Unidos se sigue pidiendo, nada más que sí hay pues como toda una técnica para realizarlo de forma oportuna. ¿Cuándo es el mejor momento? Yo diría que cuando estamos seguros que es melanoma. Si encontramos una lesión en quirófano, como le pasó a este colega, que por cierto es muy bueno y yo lo respeto mucho, y que nos pudiera pasar a cualquiera, es que su instinto dijo, mira, yo entré por el desprendimiento de retina, se aplacó la retina, vamos a estudiarlo. Entonces yo creo que se estudió. Ahora, si estamos seguros que es un melanoma, podemos aprovechar la intervención quirúrgica, pues para una vez de aplacar la retina, entramos por medio de una aguja fina, hacemos vitrectomía, mandamos a estudio citopatológico, pero acuérdense que es más importante la citogenética. Entonces, pues tal vez sería lo mejor pues cerrar y estudiar más a fondo. Pasa con otro colega que, de hecho, recientemente, que era una hemorragia, ¿no? Pero a veces una hemorragia subretiniana o incluso una coroidea pudiera asemejar muchísimo un melanoma y a veces lo único que hay que hacer es esperar. Y si funcionáramos esa lesión, pudiera haber una hemorragia mucho mayor. Entonces, el mejor momento yo diría es el momento en el que estamos seguros que estamos frente a un melanoma. A veces son quisquillosos. Y como decía el doctor Armand Mashayeki, de ahí de la clínica del doctor Shields, los melanomas vienen de todos los sabores y colores. Y hay melanóticos y hay melanóticos, y hay unos que parecen y unos que no parecen. Entonces, lo mejor es estudiar. Muchas gracias. Gracias. Otra de las preguntas es sobre el ultrasonido modo A, la ecografía, si lo utilizas. Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que el arte del ultrasonido ha sido sobresimplificado, si me pregunta usted a mí, y eso es muy, muy particular punto de vista. Hay toda una ciencia y el doctor Moragrega, pues muchos doctores, muchas sociedades lo pueden decir, y a veces vemos rápido el modo B y decimos, hollow, no hollow, pero si bien decía el doctor Moragrega, siempre es bueno checar el modo A, porque a decir de él, dice que los melanomas en los latinos no son tan hollow. Hace falta una gran cohorte, pero sin duda hay que verlo. Y a veces pues se puede ver la vascularidad intrínseca de la lesión. Y pues eso es datos valiosísimos que pudiéramos ver con modo A. Es muy importante el modo A, pero yo diría, muchísimo más importante el modo B. Y actualmente tenemos un artículo que va a salir muy recientemente que tuve el orgullo de trabajar con el equipo aquí en Monterrey, con la doctora Sara González, que es pues, jefa de ultrasonido de acá, para explorar un poco más del ultrasonido. Hay un módulo que es usado más en cáncer de tiroides, cáncer de mama, que no ha sido tanto explorado en el ojo, que se llama elastografía, y que nos da otro parámetro de los tumores. Entonces va a estar interesante ver qué vamos a encontrar. Pero muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Por aquí sí piden si pudieras repetir los cambios en la mnemotecnia actual. Sí. Y cómo podemos diferenciar por eco un melanoma pequeño o las características de un melanoma pequeño por ante-OCT.
Angio-OCT o eco, perdón. No entendí. Bueno, de lo de la mnemotecnia, claro, ahora antes era to find small molecular melanoma, doing, ya me estoy confundiendo, era using helpful hints daily, y ahora es to find small molecular melanoma, pero ahora es doing imaging, porque hay que hacer ahora imagen multimodal. Eso es lo que nos recuerda. Entonces, T de grosor, de thickness, F de fluido, por OCT, small de symptoms con agudeza visual, o de orange pigment con la autofluorescencia, y M ya no es de márgenes, antes era de márgenes, ahora es de melanoma hollow, que es lo que decíamos de una imagen hipocogénica, y ahora doing imaging es cuando es una lesión de diámetro más de 5 milímetros, y eso se ve por fotografía. Entonces, si quieren, les comparto otra vez la pantalla. Creo que es mucho más fácil a que yo lo explique. Nuevamente está thickness, fluid, symptoms, pigmento naranja, melanoma acoustic, hollowness, y doing imaging, que es diámetro mayor de 5 milímetros. Yo diría que está más fácil. Nada más es que es desacostumbrarnos del using helpful hints day. Muy bien. Sí, sí, ¿verdad? La diferencia de un melanoma pequeño por eco, ya. Y por angio-OCT. Ajá. Bueno, por angio-OCT, en un estudio que hizo, creo que fue la doctora Gassemi, que es de India, estudió OCTA para melanoma y no encontró mayor importancia. Y eso tal vez tiene que ver porque está pigmentado y no nos permite ver, o sea, crea una sombra que no nos permite ver la lesión. Interesantemente, el OCT nos sigue dando jugo, o sea, fruta de que exprimir y hacer jugo, porque en un estudio reciente de la doctora Carol Shields, hablaba de cómo la compresión a la coriocapilaris vista en OCT, pues puede ser una antesala de este líquido que se produce. Entonces, el OCTA desafortunadamente no nos ayudó tanto. Más bien lo usamos después del tratamiento para la retinopatía y maculopatía por radiación, pero por ultrasonido, pues ver que veamos una lesión. Si mide 1.5 milímetros, ya se puede identificar en el ultrasonido. Y si la vemos con el centro hollow, pues yo diría que es una altamente sugestiva de melanoma. Por aquí está saludándote Alan y también te pregunta que si de los datos de ultrasonido el melanoma hollow es el más importante y si es más importante incluso que la reflectividad o la excavación coroidea. Sí, muchas gracias. Un gran saludo al doctor Alba, que es un gran maestro. Él fue fue mi papá R2 cuando yo era residente recién ingresado a la ceguera, y aprendí muchísimas cosas quirúrgicas, y me parece un fantástico retinólogo y yo lo respeto muchísimo. Respecto a la pregunta, la característica de ser hipoecogénico, yo creo que de todas es la más importante. ¿Por qué? Porque se ha determinado incluso su factor de riesgo, que si no estoy mal, creo que era 2.8, 8.2, no estoy tan seguro. Pero sí, porque es el más constante, digámoslo así, porque la excavación coroidea se ve, pero generalmente en lesiones que son un poco más grandes. Ya para entonces ya tal vez veamos la ruptura de Bruch y creación del champiñón. Entonces, no siempre está presente, digámoslo así, pero cuando está presente, totalmente sí nos apoya el tratamiento. Y pues la reflectividad, pues igual, ¿no? Una reflectividad baja, que es pues esencialmente lo mismo que verlo hollow. Pero el modo B, si vemos que está vacía, y hay veces que es muy discreto y hasta tienes que entrecerrar los ojos para ver, pero
el hecho que lo tengas sí nos hace decir que es una lesión muy sospechosa de ser melanoma. Y alguna vez yo me pregunté, o yo le pregunté a la doctora Carol, ¿por qué? Porque es vacío. O sea, es una lesión, pues, si uno la ve patológicamente, pues está esponjosa, está dura. Y ella me decía que su creencia era porque las células están tan compactas y son tan iguales y están tan cerca una de otra que no, que como que no deja pasar pues, las ondas de ultrasonido. Entonces, eso se me hizo muy interesante a mí y ya me hizo entender por qué lo de la reflectividad baja. Pero sí, y casualmente la extensión extraocular se ve también hipoecogénica y eso es bastante, bastante bueno. Ok. Por aquí también el doctor Nelson pregunta, cuando encuentra una lesión pigmentada y sospecha melanoma, ¿pide estudios de extensión? Y en caso de que así sea, ¿cuáles solicitas? Muchas gracias, doctor Nelson. Sí, cuando ya empezamos a sacar pues la mnemotecnia, sí ya vemos que tiene factores de riesgo y estamos ya canalizando y pensamos que es un melanoma, ya lo mandamos con el equipo. Aquí en el equipo tenemos oncólogo médico, quien se encarga de forma mucho más minuciosa de pedir los estudios que son prudentes, ¿no? Hay toda una ciencia detrás de qué se pide y mi consejo es delegárselo a ellos, pero esencialmente sabemos que tenemos que ver hígado y pulmón, que son las zonas principales. Y es debatido si ultrasonido o resonancia magnética de abdomen son las mejores para metástasis a hígado, pero así como una tomografía o una radiografía de tórax para las metástasis pulmonares. Adicionalmente, cualquiera de las dos, generalmente pedimos las dos con la periodicidad de cada 6 meses o cada año o menos, cuando tiene una citogenética pues muy desfavorable, pero adicionalmente a cualquiera de esas dos pedimos por lo general enzimas hepáticas porque sabemos que se alteran de forma temprana en las metástasis hepáticas. Afortunadamente, hay alternativas para metástasis hepáticas y cada vez hay más, no es el fin de la historia, digámoslo así. Hay más estudio, hay más eh, alternativas para esos pacientes que pueden llegar a tener metástasis. De momento sabemos que no son los mejores los inhibidores de checkpoint, o tal vez no le hemos dado justamente a eso, pero hay muchos protocolos que se están acercando hacia tratar esas metástasis y a veces simplemente se pueden resecar y eso es suficiente. Entonces, eso es más o menos lo que se hace, pero esperamos estar clínicamente seguros de que es un melanoma para que podamos hacer una revisión más a fondo. De otra manera, pues el paciente lo hace sentir un poco intranquilo el hecho de por qué me están estudiando tanto si esto no es melanoma. Entonces, primero tratamos, digamos, el ojo, diagnosticamos y tratamos el ojo y un poco después hacemos toda la revisión. Ok, muy bien. Parece que terminamos con las preguntas del chat. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Quieran abrir su micrófono, escribirla. Y no sé, David, a mí yo tengo una duda. En cuestión a sobrevida, tratando a estos pacientes con braquiterapia, ¿a cuántos años lo han seguido y con qué porcentaje de éxito? Sí, muchas gracias. En comparación a la nucleación. Muchas gracias. Pues, digo, una idea fue, pues, los primeros estudios del COMS que nos detallaban que realmente no había una diferencia entre nuclear o dar radioterapia, pero mucho más interesante es de esos pacientes tratados con braquiterapia y que se curaron y pudieron mantener el globo ocular. La sobrevida de ellos depende un poco de la citogenética. Más bien depende demasiado de la citogenética. Incluso si enucleamos o no enucleamos un ojo, es importante realizarle citogenética a ese tumor porque nos va a aportar más que incluso el tamaño del tumor.
Si tiene una citogenética desfavorable, y eso quiere decir si tiene mutaciones en el cromosoma 3, 1, 6 y 8, principalmente, aunque a veces vemos otros genes involucrados como VAP1, en el cual hay unas mutaciones que predisponen a otros tipos de cánceres, pues eso complica un poquito más la sobrevida. Esos pacientes se les monitoriza pues cada vez más cerca para tratar de evitar. Aún así, sigue siendo no la mejor sobrevida en caso de citogenética mala, con una esperanza, o más bien una mortalidad que tengo que repasar, pero es similar al 50% a los 5 años. Entonces, no es la mejor, pero para aquellos pacientes que tienen citogenética buena, que no es un porcentaje nada despreciable, generalmente les va muy bien, con una muy buena sobrevida superior al 82% a los 5 años. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante cada vez más, muy necesario hacer citogenética y incluso si enucleamos al paciente, es información que es valiosa y que de otra manera no vamos a poder saber. Entonces, mi consejo es, pues yo, Dani y el doctor Fulda estamos ahí para asesorarlos en la mejor manera, incluso si hacen una enucleación en casa, porque hay pacientes que no se pueden desplazar y lo entendemos. Entonces, tal vez para poderles proporcionar pues los datos de los laboratorios que hacen citogenética. Digo, en caso de que tengan un caso, yo con mucho gusto los puedo ayudar. Sí, sería muy interesante que nos dejaras la información para saber, ¿no? En dónde podemos, a dónde podemos enviar la pieza o al paciente para hacer el estudio de citogenética. Claro. ¿Y cuándo deciden enuclear o ya no lo hacen? ¿En qué caso se deciden hacer la enucleación? Súper importante, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Mientras les dejo aquí son los teléfonos. Este que dice citas es el celular de la coordinadora de todo el grupo. Pueden mandarme mensaje a mí también, o sea, cualquier WhatsApp, y ella generalmente les puede asesorar a los médicos respecto a pues estudios, o si van a mandar al paciente, dónde sacamos los estudios, pues ahí con mucho gusto les podemos pues brindar la información. De cuándo se nuclea, cuando es un tamaño de tumor considerable, cuando ya pensamos que incluso una radiación muy potente pueda generar una tisis bulbi. A veces la radiación que damos no se pueden rescatar, pues es tanta la que recibe el ojo que al hacer la sumatoria o la modelación, pues nos da dosis sumamente tóxicas. En este caso, se opta por hacer enucleación primaria, generalmente es en tumores de más de 16, más de 22 diámetros o sea, son cosas muy grandes, más de 22 milímetros de diámetro, de grosor más de 12. Entonces, son tumores que están casi a borde del cristalino o incluso más, ¿no? Entonces, es muy interesante que algunos de estos casos con CyberKnife o Gamma Knife al hacer las modelaciones logran salir adelante, pero si los tumores extra grandes, pues se tiende mayor a nuclear. Cuando enucleamos también, cuando la Perdón, extensión... David, que te interrumpa. No se escuchó bien, se cortó mucho. No sé si lo puedes repetir. Ah, claro. Sí, generalmente es pues con un gran tamaño tumoral, si ocupa más de la mitad del ojo de forma sencilla, entonces pues tal vez lo mejor sea... Parece que ahí está. Una disculpa Es por eso. que se perdió la conectividad. No te preocupes, no sé si pudieras repetirlo, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Espero que tengo el internet más inestable del mundo, está muy difícil esto, pero una forma muy rápida por si se llega a ir otra vez el internet es que son los melanomas que la doctora Carol Shields les llama jumbo. Los melanomas jumbo generalmente tienen un diámetro más de 22 milímetros y de ahí en fuera no importa tanto el grosor porque son tumores que ocupan más de la mitad del ojo. Entonces los tumores que pensamos que ya van a recibir demasiada radiación,
pues generalmente ya los enucleamos de forma primaria. Si tienen una invasión concéntrica del nervio óptico también, porque sabemos que incluso con radiación el ojo ya no va a ver. Entonces, pero algo peculiar es que la extensión extraocular puede tener extensión extraocular y nosotros poner una placa retrotenon y salen adelante los ojos. Eso es algo que me pareció increíble. De forma práctica es únicamente el tamaño sumamente grande y una invasión concéntrica del nervio óptico. Ok, gracias. Por aquí también preguntan si la presencia de quistes o zonas de hemorragia tienen algún valor pronóstico. Presencia de quistes o zona de... No. Sabemos que hay unos melanomas que vienen de nevos y son esos melanomas que son crónicos. Generalmente van a tener este edema a veces. Eso se ve mucho más en hemangioma coroideo, pero el hecho que tengan pues edema habla un poco más de cronicidad. Y la hemorragia simplemente puede ser diferente en el tiempo. Lo más probable es que sea después de una ruptura de Bruch, cuando se asocia a melanoma, pero también puede ser una neovascularización coroidea. Hay que recordar que tanto nevos como melanomas pueden hacer neovascularizaciones coroideas y esto puede generar pues hemorragias. Luego entonces la sangre puede ser que lo que está abajo del melanoma, de la sangre sea un nevo y no un melanoma. Entonces la sangre no precisamente es mala. Entonces, pero sí nos dificulta a veces mucho ver. Entonces, la sangre no tiene un valor pronóstico y el edema con estos fines tampoco. Muy bien, muchas gracias. También, bueno, la doctora Brenda Juárez tiene la curiosidad de saber si hay dónde atender este tipo de pacientes con escasos recursos, si tú sabes a dónde referirlos. Sí, muchas gracias. De momento nosotros estamos haciendo todo lo posible con tal de que de los pacientes que nos refieren nuestros amigos, colegas, logremos apoyarnos con fundaciones de ayuda. Hay un par aquí en Monterrey que funcionan junto con nosotros y tratamos de ver la mejor alternativa de honorarios que podamos ver, disminuir al máximo. Muchas veces no cobramos y buscarles muy buenas alternativas a los pacientes, disminuyendo, creando convenios con zonas de imagen como para la resonancia magnética, todas estas cosas. Trabajamos de momento con la mayor parte de las fundaciones. En el sector salud no conozco de un lugar que lo tenga activamente. Sé que Daniel Moreno está en el Hospital General, pero no estoy seguro si estén tratando ahí de forma convencional los melanomas dentro del sector salud, mucho menos en el IMSS o cualquiera de estas otras instituciones. Incluso yo hice convenios, bueno, aquí el equipo hicimos convenios con el CRIT, pero más bien para por ejemplo, retinoblastoma y para traslados. Entonces nos estamos apoyando definitivamente. En el caso de los pacientes con escasos recursos es un problema que hay que valorar individualmente y se hace el intento con tal de tratar de darle tratamiento completo a un paciente. Entonces, yo diría que pues tratemos de buscar, a veces involucra mucho del lado del médico que nos refirió el paciente, pero hemos salido adelante con muchos pacientes de escasos recursos aquí también. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, todos mandan felicitaciones, estuvo muy interesante la plática, que si por favor también puedes dejar los datos, e incluso ya si los vamos a enviar por el chat también, para tenerte ahí cerca. Y pues muchas gracias, David. Muy, muy interesante la plática. Creo que el melanoma pues es algo que todos nos enfrentamos en la consulta general, no es algo tan raro.
a todos nos toca ver melanoma y súper importante pues conocer todas estas nuevas modalidades de tratamiento y bueno, y saber también dónde estás, dónde lo haces, ¿no? Qué bien, muy bien, muchas gracias. No, un placer, doctora. Muchas gracias por la invitación. De verdad me honra estar aquí con amigos y acercarme pues entre nosotros retinólogos. Son enfermedades difíciles y la verdad es que sí estamos ahí para echarnos la mano y vamos a tratar de brindarle pues lo mejor a cada paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos ahora a pasar a algunos asuntos. Por ahí la doctora Ivette tenía un mensaje. Gracias, David.